Hola alquimistas, bienvenidos al video 2 del El secreto de la ley de la atracción. En esta ocasión vamos a hablar sobre los 7 principios herméticos. En sí no vamos a hablar de cada uno, voy a mencionar cuáles son, pero quiero que me permitan leerles un poco de dónde vienen esos principios herméticos y por qué son tan importantes. Entonces, en el siguiente video vamos a ver el primero, en el siguiente el segundo, porque vamos a hacer actividades diferentes. Entonces, por cada principio. Entonces voy a leerles un poco sobre el inicio, de dónde vienen esos principios herméticos. Y voy a leerles una parte de este libro, que es el Kybalión. Y aquí es donde nos cuentan de dónde vienen los principios, por qué se llaman principios herméticos y por qué son las leyes universales, por qué se dice, de dónde viene la filosofía hermética y todo eso. Entonces, en este video vamos a hablar del origen de los 7 principios. Voy a mencionarles cuáles son y una breve descripción de cada principio, pero vamos a ver uno a uno en los siguientes videos, más las actividades de cada principio, porque esta serie de videos no nada más es para decirles esto es pura teoría, sino hay que hacerlo y llevarlo a la práctica. Entonces vamos a empezar. Ya en el video anterior ya vimos lo que es la ley de la atracción y algunas actividades que hicimos y la esfera de la disponibilidad, y les di un poquito de qué es la ley de la atracción. Ahora vamos a ver los 7 principios herméticos, pero más bien el origen, de dónde vienen los 7 principios herméticos, y vamos a dar lectura muy corta a este libro, bueno, nada más a la filosofía hermética, y así para que tengan un contexto los que no saben de dónde viene, y comenzamos. Entonces dice, los labios de la sabiduría están cerrados excepto para los oídos del entendimiento, el Kybalión. Esta frase es muy importante. ¿Por qué? Porque nos dice que nos están dando, es como la lámpara mágica, donde te están diciendo, frótala y pide un deseo. Pero a lo mejor tú puedes tener la lámpara mágica ahí guardada y no la ocupas, o a lo mejor te dicen, aquí en este libro te voy a dar te voy a regalar este libro y aquí viene todas las enseñanzas, viene toda la sabiduría del universo. Ay, gracias, y lo dejas, no lo lees, y entonces no sabes que tienes. No hablo sobre este libro en especial, pero por ejemplo no sabes que a lo mejor yo tengo los secretos aquí y tú dices, ay, no lo voy a leer. Entonces por eso dice que los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para los que quieran escuchar. Entonces comenzamos con la lectura de hoy. Del inmemorial Egipto provienen las enseñanzas esotéricas y ocultas fundamentales que han influido en forma importante sobre las filosofías de todas las razas, naciones, culturas por varios miles de años. Egipto, el país de las pirámides y de las esfinges, fue el lugar de origen de la sabiduría oculta y las enseñanzas místicas. Todas las religiones han tomado algunas características de la doctrina secreta: India, Persia, Caldea, Medea, China, Japón, Asiria, Grecia y la Roma antigua. Y otras culturas antiguas integraron a su manera en el festín de conocimiento que los hierófantes y maestros de la tierra de Isis proporcionaban sin avaricia a aquellos que venían preparados para participar en gran cúmulo de saber místico y oculto que las grandes inteligencias de esa tierra antigua habían reunido. En el antiguo Egipto habitaban los grandes estudiosos y maestros que nunca habían sido rebasados y que raramente han sido equiparados durante las épocas que han tenido su emigración procesional de los días del gran Hermes. En el Egipto estaba localizada la gran logia de logias, de los místicos. Los neófitos entraban por las puertas de los templos para después
como hierofantes, adeptos y maestros, viajar a todos los rincones del mundo llevando consigo el preciado conocimiento para el que estaban preparados, ansiosos y deseosos de entregar a aquellos que estuviesen listos para recibirlo. Como les digo, el conocimiento está, pero no todos tenemos acceso a él, pero no todos queremos saber o escuchar, o nos quedamos con lo que nos dicen, con lo que nos cuentan, y no queremos ver más allá. Por eso dicen que la persona que lee, que estudia, que investiga, va a conocer muchísimo, muchísimo más de las personas que se quedan con lo que les digan, con lo que dicen. Así fue, y no se preguntan, no se cuestionan. Entonces así, esto ya viene de hace mucho tiempo. Todos los estudiantes del oculto reconocen la deuda que tienen con esos admirables maestros de la antigua tierra. Entre esos grandes maestros del antiguo destaca el que los maestros aclamaban como el maestro de maestros. Este hombre, si es que en verdad era humano, vivió en Egipto durante los primeros días de la aparición de esa tierra. Él era conocido como Hermes Trismegistus. Aquí dice Trismegistus, otros lo conocemos como Hermes Trismegistro, pero bueno, aquí es Hermes Trismegistus. El padre de la sabiduría oculta, el fundador de la astrología, el descubridor de la alquimia. Los detalles del transcurso de su vida no han sido encontrados del todo, aunque varias naciones antiguas se han disputado en honor de haber sido la cuna donde naciera el maestro, hace miles de años. La fecha de su estancia en Egipto, en su última encarnación sobre la tierra, no es conocida ahora, pero se piensa que fue los primeros días de la aparición de las más viejas dinastías de Egipto, mucho antes de los tiempos de Moisés. Las autoridades superiores afirman que fue contemporáneo de Abraham, y algunas de las tradiciones judías llegan a afirmar que Abraham adquirió parte de su conocimiento místico de Hermes. Después de su partida y conforme fueron avanzando los años después de su paso a otro plano de vida, registrando la tradición que vivió 300 años en carne, los egipcios edificaron a Hermes y lo convirtieron en uno de los dioses bajo el nombre de Tot. Años después, la gente de la Grecia antigua también lo convirtió en deidad, llamándolo Hermes, el dios de la sabiduría. Los egipcios reverenciaron su memoria por muchos siglos, llamándole el escriba de los dioses y confiriéndole honrosamente su antiguo título Trismegistus, que significa el 3 veces grande, el grande más grande, etc. Tiene varios significados. Entre todos los países antiguos, el nombre de Hermes Trismegistus fue reverenciado, convirtiéndose en sinónimo de la fuente de la sabiduría. Incluso hoy en día se utiliza la palabra hermético en el sentido de secreto o sellado de manera que nada pueda escaparse, etc. Y proviene de los seguidores de Hermes, que siempre conservaron el principio del secreto en sus enseñanzas. Ellos no seguían la práctica de arrojar perlas ante los puercos, sino que más bien conservaban la enseñanza: leche para los bebés, carne para los hombres fuertes. Ambas frases que pueden ser encontradas también en algunas escrituras cristianas, pero ambas provenientes de los egipcios durante siglos antes de la era cristiana. Esta guía de discriminación cuidadosa de la verdad ha caracterizado siempre a los hermetistas, incluso hasta nuestros días. Las enseñanzas herméticas se encuentran en todos los países, en todas las religiones, pero nunca se ha identificado como ninguna creencia en particular ni con ninguna secta religiosa en especial. La razón de esto es observar la advertencia de los antiguos instructores de permitir a la doctrina secreta que se concrete en un credo. La sabiduría de esta advertencia secreta es evidente para todos los estudiantes de la historia. El antiguo ocultismo de India y Persia degeneró y fue profundamente distorsionado debido a los instructores que se volvieron sacerdotes y mezclaron ahí la teología con la filosofía, resultando en que el ocultismo de India y Persia han sido perdido gradualmente entre la masa de superstición religiosa, cultos, credos, dioses. Así sucedió en la Grecia y la Roma antigua, así sucedió con las enseñanzas herméticas de los gnósticos y los cristianos primitivos, que se disolvieron en el tiempo de Constantino, cuya mano dura asfixió la filosofía con el velo de la teología
provocando que la iglesia cristiana perdiera su esencia y espíritu y desviara el camino a lo largo del siglo antes de encontrarse el camino de la vuelta a su antigua fe. Lo que ahora deriva que los observadores cuidadosos de este siglo XX busquen que la iglesia cristiana retome sus antiguas enseñanzas místicas. Sin embargo, han existido unas pocas almas fieles que se han mantenido viva la llama, procurándola cuidadosamente y no permitiendo que la luz se extinga. Gracias a esos corazones fieles y mentes valientes tenemos aún la verdad con nosotros, pero este desarrollo no se encuentra documentado en libros, ha sido transmitido de maestro a estudiante, de iniciado a hierofante, de viva voz. Cuando fue escrita, su significado fue revelado en términos de alquimia y astrología, de manera que solo se poseyesen la clave pudieran leerla correctamente. Esto se hizo necesario para impedir las persecuciones de los teólogos de la Edad Media que combatieron la doctrina secreta con fuego y espada, estaca, horca y cruz. Incluso en nuestros días no pueden encontrarse sino algunos libros confiables sobre la filosofía hermética, aunque haya innumerables referencias de ella en diversos libros escritos sobre diversas etapas del ocultismo. Pero la filosofía hermética es la única llave maestra que abrirá todas las puertas que nos llevan a las enseñanzas ocultas. En los tiempos antiguos existió una complicación de ciertas doctrinas herméticas básicas basadas en instructor-estudiante que fue conocida como el Kybalión, que estuvo perdido por varios siglos el significado y la importancia exactos del término. Esta enseñanza, sin embargo, es conocida por muchos de quienes han recibido de boca a oído durante muchos siglos. Sus preceptos nunca han sido escritos o impresos hasta donde nosotros sabemos. Más bien ha sido una colección de máximas, axiomas y preceptos que eran inteligibles para los expertos, pero que eran accesibles para los estudiantes. Después de los axiomas, los maxiomas y los preceptos hubieran sido explicados y ejemplificados por los iniciados herméticos a sus neófitos. Estas enseñanzas constituían realmente los principios básicos del arte de la alquimia hermética, el cual, contrario a la creencia general, trataba del dominio de las fuerzas mentales antes que los elementos materiales. La transmutación de una clase de vibraciones mentales en otras, en vez de cambios de una clase mental en otro. La leyenda de la piedra filosofal, que se convertiría el metal bajo en oro, era una alegoría relacionada con la filosofía hermética, rápidamente entendida para los estudiantes del verdadero hermetismo. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, en el Kybalión están explicadas las enseñanzas que llevan el título de iniciados, como los maestros a los estudiantes a los pies de Hermes, el maestro. En el Kybalión se explican las máximas de los axiomas y los preceptos del Kybalión, acompañados de algunas ilustraciones que pues facilitan la enseñanza y las puedan hacer comprensibles. Entonces, hay unas como decimos, el recorrido de este camino hacia la maestría que a lo largo de los siglos ha trascendido desde los tiempos de Hermes Trismegisto, el maestro de maestros, el grande, en las palabras del Kybalión, que dice: donde caen las pisadas del maestro, los oídos de aquellos preparados para sus enseñanzas se abren de par en par. Cuando los oídos del estudiante están listos para oír, entonces vienen los labios a llenarlos con sabiduría. Esto es, quien quiera escuchar, va a escuchar. Quien no, pues va a seguir creyendo y pensando que esto no existe, que esto no es real, que solo son historias, que no está comprobado, etc. Y para el que quiera oír, como les digo, pues también están estos videos. Entonces, ya viendo un poco de dónde vienen los principios herméticos, que es del gran maestro Hermes Trismegisto, por eso se le llama herméticos, se les dio el nombre de herméticos por Hermes. Entonces, estos principios son 7, que digamos que son los principios de la verdad. El que comprende perfectamente posee la clave ante la cual todas las puertas se abrirán de par en par, como lo decíamos. Entonces, los principios cósmicos sobre los cuales se basa toda la existencia son 7, que es el principio del mentalismo,
el principio de correspondencia, el principio de vibración. Tal vez en otros libros lo manejen con otros nombres, pero prácticamente son iguales. Entonces, ahorita te les digo cuáles son, bien. Entonces les decía el principio de mentalismo, de correspondencia, de vibración, de polaridad, de ritmo, causa y efecto y género. Van a decir, ay, bueno, es que sí los había, a lo mejor sí los había escuchado, pero no los comprendo bien. Créanme que a veces cuando no los comprendes bien, tal vez no sea tu tiempo. A mí me pasó, yo conocí estos principios hace muchísimo tiempo. Y por más que los leía, no los entendía. Tal vez mi mente no los quería entender. Tal vez mi mente en ese tiempo no estaba lo suficientemente capacitada para entenderlos. Yo quería entenderlos, pero a la vez dice, es que es complicado, mejor no. Hasta después de mucho tiempo que volvieron a llegar a mí y dije, wow, ahora sí sé, los entiendo y por eso quise hacer también esta serie de videos que van a ser muchos videos para que comprendamos poco a poco.